Bueno, señores, vamos a ver ahora lo que es el proceso de configuración del servicio DNS en ambientes GNU Linux. ¿Vieron? El servicio DNS ya sabemos que es el servicio de resolución de nombres de dominio. Vamos a concentrarnos solo en la configuración del servicio, pero adquirir o hacer uso de un servicio de nombres de dominio implica un proceso adicional de adquisición del nombre, sobre todo si lo vamos a manejar a través de un nombre público, un nombre que va a ser visible en Internet y que va a permitir que accedan a nuestros recursos dentro de la empresa. El proceso de adquisición de los dominios, pues muchos de pronto ya lo conocen, se hace a través de una empresa que venda, perdón, bueno, sí, que venda o alquile nombres de dominio que pues deberán ser arrendados por un tiempo, porque normalmente te los arriendan por un año, por 2 años, 3 años, no, creo que también hay contratos a 5 años en algunos casos, pero si se vence el tiempo y no has renovado el dominio, pues digamos que lo pierdes y otra persona lo puede adquirir, ¿no? En Colombia, pues la organización de nombres de dominio, la gestión de nombres de dominio con la extensión .co, que es la extensión que se asocia al país de Colombia y fue la que le otorgó la ONU en la reunión que hubo hace muchísimos años ya para la definición de estas extensiones de países, digamos que lo maneja una organización llamada Cointernet. Anteriormente lo trabajaba la Universidad de los Andes, pero digamos que a partir de hace como aproximadamente 6 años, 6, 7 años creo que es, ya lo maneja la organización Cointernet, ¿oyeron? Y ella digamos que les subcontrató a otros organismos o le permitió a otros organismos que vendieran algunos dominios.co, pero no los que sean asociados a entidades de algún tipo oficial. Por ejemplo, las instituciones educativas o la extensión .edu, que es la que maneja las instituciones de educación, se maneja directamente desde Cointernet. Ni my.com.co, que es uno de los proveedores externos que subcontrató Cointernet, ni GoDaddy, ni Panda, ¿sí? Pueden vender ese dominio. Ellos solamente pueden vender los comerciales, ¿sí? Lo que es com, lo que es net, ¿sí? Lo que es info, lo que es biz, lo pueden vender ellos, pero lo que son ya .edu, los .gov del gobierno, los .mil, que son las instituciones militares, los eh, los .org, esos no los pueden vender. Es más, los .gov, los .org y los .edu para instituciones públicas son gratuitos. ¿Oyeron? No tienen ningún costo, pero tienes que presentar la solicitud y presentar los papeles que garanticen que tú eres una institución de ese tipo. Incluso como institución educativa, la universidad tuvo que presentar la resolución de la universidad para que Cointernet, digámoslo, les autorizara pues la adquisición del nombre, que fue, digamos, la universidad comenzó inicialmente con el dominio Core Uniamericana. Actualmente pues se cambió al dominio americana, que es mucho más práctico porque a la larga, cuando la universidad deje de ser una corporación y se vuelva una universidad ya como tal, pues ese core nos va a pesar. ¿Listo? Entonces sí es bueno que el área de TI haya decidido cambiar al dominio americana. Lo que queda pendiente es cambiar los correos. Deberían migrarlos y dejar de ser core uniamericana en los correos para volverse americana, porque ese también pesaría en ese caso. Entonces digamos que la adquisición de nombres de dominio pues se maneja de esa manera, son baratos, creo que son 35,000 pesos por año con internet. Y ya si tú quieres comprar un dominio sin país, o sea, un dominio genérico, pues lo puedes hacer con cualquier empresa que te venda el nombre. La única detalle que hay que tener en cuenta es que el nombre no tuvo que haber sido adquirido por nadie. ¿Listo? Como dato curioso, hace algunos años incluso se liberó por un tiempo, creo que por unos cuantos, por una hora, no sé, o menos de una hora, el nombre de Google y una persona lo compró. ¿Ya? Entonces eso generó una serie de detallitos ahí en ese proceso y digamos que el tipo afortunadamente pues devolvió el nombre
Él simplemente estaba haciendo un experimento, digámoslo así, y logró adquirir el nombre de google.com. Imagínense el problema que se podría generar en ese momento. Actualmente, pues la adquisición de nombres ya es un poco más, eh, digamos que un poco más protocolaria. Ya no podemos comprar cualquier nombre porque sí. Entonces, digamos que, porque la gente lo que hacía era que compraba los nombres de dominio y se los vendía más caro a las empresas. Entonces, digamos, yo compré el dominio americana.edu.co y yo no soy una institución educativa, yo lo compré y era para mí. Y resulta que la americana lo quiere, bueno, págame el triple de lo que vale en Cointernet y yo te lo doy. Yo te lo vendo a ti, digámoslo así. Entonces, eso, pues obviamente, pues es un negocio que se acabó ya. Ya no se puede hacer eso así tan fácilmente. Y si el dominio se te vence, pues tú tienes un tiempo de espera para renovarlo y no se lo venden a nadie hasta que no se vence ese tiempo de espera. ¿Ya? Entonces, digamos que protegieron un poco más el manejo de los nombres. El problema es que si se te olvida renovar el nombre en el tiempo correcto, pues tus sistemas de resolución de nombres dejan de funcionar. Ya no te encuentran por ese nombre que tú tenías, por lo menos hasta que no soluciones el problema de la resolución de nombres. Y ellos te mantienen informado. Faltando 3 meses para que se te venza el nombre, te mandan un correo y después te mandan otro y luego te mandan otro. Ya si tú no respondes o no estás pendiente de esos correos, pues ahí sí ya tienes que mirar a ver qué estás haciendo mal porque tienes que estar pendiente de esos mensajes que te están mandando. Muy bien. Entonces, para la configuración del servicio DNS en Linux, hay que tener claro, y bueno, ya manejándolo, digamos que una información adicional es que el servicio DNS es uno solo. Así que se configura lo mismo en Windows, en Linux, en Mac, donde sea. No importa qué servicio sea, los parámetros que hay que configurar son los mismos. De pronto la variable específica es distinta, pero el valor particular que hay que configurar es el mismo. ¿Oyeron? Entonces, digamos que aquí vamos a ver el proceso de configuración en Linux. Entonces, el servicio DNS que se configura en Microsoft, perdón, en GNU Linux, es un servicio llamado, el nombre del servidor se llama BINT, Berkeley Internet Name Domain, el nombre de dominio de Internet de Berkeley, ya que ellos fueron los que crearon ese software en 1980. El servicio DNS básicamente es una base de datos distribuida. ¿Cómo así una base de datos distribuida? Una base de datos que no está almacenada en un solo servidor. O sea, no existe un servidor DNS central que guarde todos los nombres, sino que cada servicio DNS de cada organización de los que se encuentren a nivel mundial tiene la base de datos de lo que le corresponde a él. Por ejemplo, digamos que la americana tiene su servidor DNS, ¿sí? Interno ya de la universidad, que es público y que la gente lo puede consultar desde internet. Entonces, la universidad tiene esa base de datos de nombres de la americana allá internamente. Aunque yo lo puedo contratar con un proveedor de internet y él me brinda el servicio y él me maneja todos mis registros DNS, obviamente por un costo, ¿no? Pero si yo lo tengo acá, pues yo tengo mi base de datos con mis nombres de archivos, de máquinas y las direcciones IP asociadas a esas máquinas que no tienen por qué ser de mi red. Yo puedo poner un nombre de dominio y apuntarlo a una IP pública que esté en Estados Unidos. Listo, eso es transparente, eso no tiene que ser que si la máquina está en mi empresa o no está en mi empresa, eso no tiene nada que ver con eso. Entonces yo adquirí el nombre, tengo ya los derechos de publicarlo, publico el nombre, configuro el servidor DNS y yo guardo esa base de datos y yo la manejo. Mi servidor DNS se conectará con otros servidores DNS para hacerles solicitudes y obtener nombres de otros servicios, de otros sitios, de otros equipos en Internet. Entonces, a esos servicios DNS que normalmente pues, le hacen solicitudes a otros servicios adicionales, se les conoce como servidores recursivos. Y son los que se utilizan para navegar en Internet porque son los que te encuentran las IPs de las computadoras que tú estás buscando. Los servidores autoritativos ya son los que tienen su base de datos propia, ¿verdad? La de ellos, la de sus máquinas, y cuando se las piden, pues ellos entregan ese nombre. Un servidor puede ser recursivo y puede ser autoritativo. No tengo por qué cerrarlo solamente a que sea solamente autoritativo.
Si es autoritativo, por ejemplo, él solo responde por los nombres que él conoce, no le pregunta a servidores externos. Por ejemplo, si fuera el de la americana y fuera autoritativo, él no busca en otros servidores, así que no me va a servir para encontrar, por ejemplo, el sitio web de Google, el sitio web de la Norte, ¿sí? No me va a servir. Tendría que buscar un servidor recursivo. Ese es el que se tiene que configurar en los clientes. ¿Listo? Entonces, por lo general, pues podemos manejar ambos ambientes, autoritativo y recursivo. Él responda a sus nombres, los que él maneje, pero que también pregunte y averigüe por otros nombres. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí en el servicio, en la configuración del servicio DNS? Como les dije, el servicio DNS responde, yo le doy un nombre y él me da la IP. Ahora, también puedo decirle, tengo esta IP y él me puede resolver por el nombre, o sea, decirme cuál es el nombre de la computadora. Eso si se activó lo que se conoce la resolución inversa. ¿Oyeron? Eh, Dentro de la base de datos de nombres que tenga la computadora o el servidor DNS de mi empresa, digámoslo así, yo puedo manejar diferentes tipos de registros. Ahorita más adelante vamos a ver estos tipos de registros, que pueden ser si es un servidor de nombres, si es una dirección IP lo que voy a resolver, si es una dirección IPv4 e incluso si es una dirección IPv6, si es un servidor de correos lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Y registros adicionales, incluso de seguridad, como los registros de texto, eh, y registros apuntadores o punteros para resolver IPs basadas en nombres. Entonces, son tipos de datos, digámoslo así, como si ustedes vieran una base de datos y vieran un varchar, un integer, ¿sí? Bueno, acá se llaman es registro de direcciones, registro de nombres canónicos, registro de correo, ¿ya? Particularmente. Ahorita que veamos la configuración se van a percatar de esto. Y debemos tener claro que en la configuración, señores, de servicios, tenemos los archivos de configuración por un lugar, normalmente la carpeta etc, casi siempre en Linux, y el archivo de bases de datos o los archivos de los datos como tal, que en el nombre, en el caso del servicio DNS, son las bases de datos de lo que se conoce como las zonas de búsqueda, que son los archivos donde yo voy a buscar los nombres, ¿listo? Los que yo responda. Entonces, una cosa es el archivo de configuración y otra cosa es los archivos de bases de datos, DNS. Y en el servicio web, por ejemplo, más adelante, una cosa es los archivos de configuración y otra cosa es las páginas web o los sitios web que deben estar en una carpeta aparte, pues por lo general. Entonces, aquí les tengo una lista de servidores DNS, de archivos de configuración DNS según las diferentes distribuciones, por ejemplo, cómo se podrían llamar. Entonces, aquí aparecen incluso, pues, los lugares donde por defecto se guardan las zonas de búsqueda. Aquí está cómo se instala el servidor, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a configurar, a instalar el servidor y a configurarlo de manera manual. Aquí tengo incluso un ejemplo para la configuración del servidor dentro de la red, dentro de una red simulada aquí, con unas IPs específicas. No voy a usar esas en la configuración. Aquí tenemos un servidor DNS maestro y un servidor DNS esclavo, ¿cierto? El servidor maestro es el servidor principal, el que responde de forma general a las máquinas que le pidan los clientes. Y el servidor esclavo es el que va a entrar a funcionar cuando el servidor maestro no pueda responder. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un conjunto de servidores, los dos servidores maestro y esclavo, con IPv4 y IPv6. Tenemos un servidor de correos principal, un servidor de correos secundario. Aquí están los nombres, mail 1 y mail 2. Tenemos un servidor web que también tiene un servicio FTP y que responderá para dos nombres, ¿sí? Para web y para FTP. ¿Por qué? Porque se puede hacer. ¿Ya ven? Entonces, y aquí están los archivos de configuración con los parámetros que hay que configurar específicamente dentro del sistema, digamos que de manera básica. ¿Oyeron? Entonces, todo esto lo vamos a ir haciendo y voy a ir explicando cómo cómo se configura todo esto, cómo se manejan estos parámetros de acá. Aquí tenemos una configuración completa. ¿Oyeron? Yo les puse IPv4, les puse IPv6, les puse configuración de servidores de correo,
configuración de registros TXT para asegurar la configuración de los servidores de correo, por ejemplo, impedir que cualquiera te suplante, como que mande correos a nombre tuyo, ¿sí? Por ejemplo, ahí está el dominio cuba.edu.co y aquí yo le estoy diciendo que cualquier servicio de correo o cualquier correo que llegue del dominio cuba.edu.co, que lo verifique, que mire los punteros asociados a cualquier archivo, cualquier servidor que esté en este archivo, a todos los servidores de este archivo, por ejemplo. Que si no es un servidor de los que están aquí registrados, no le permita enviar correos, porque ese servidor no es de nosotros. Digamos que esa es una forma de meterle protección y es necesario también hacerlo en los servicios DNS para evitar que en este caso pues me manden correo a nombre mío. Aquí están algunos tipos de registro, ¿sí? Y están las configuraciones de los archivos de zona también para resolver los nombres de dominio. En este caso es la resolución inversa. Y aquí está la inversa IPv6. Aquí está todo el proceso. Y la configuración del esclavo también, cómo se hace. Normalmente el servidor esclavo se le dice, este servidor es tu servidor maestro, actualízate con él, para no tener que estar escribiendo lo mismo dos veces, ¿oyeron? Porque digamos que no tiene puede generar muchos problemas el escribir dos veces la misma información. Puede que te equivoques, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al sistema Linux para hacer todo el proceso de instalación y configuración de un servicio DNS. Entonces aquí estamos en nuestra máquina Linux. Vamos a ejecutar el comando ifconfig para verificar la configuración de la red. Tenemos en este caso pues nuestra dirección IP, que viene a ser, si observamos aquí en lo que nos arroja el ifconfig, tenemos la dirección IP 192.168.1.119 como la dirección IP de la computadora, y tenemos una dirección IPv6 2001, DB8, ACAT, 2.1, 119. ¿Listo? Como direcciones IPs propias de la máquina, que las vamos a necesitar para definir los parámetros del servidor, digamos que las resoluciones del servidor de nombres. Este servidor va a tener un servidor web también, entonces vamos a configurarlo para que responda por el nombre www y por el nombre de dominio también, del dominio del equipo, bajo la misma dirección IP. Entonces, lo primero es verificar que tengamos internet. Ping www.google.com. Listo, tenemos resolución de nombres y tenemos acceso a internet sin ningún problema. Entonces vamos a instalar el servicio DNS. Decimos yum -y install bin, bin es el nombre del servidor. Él irá a internet, mirará en los repositorios y descargará e instalará el servidor de nombres. Listo, ahí encontró el archivo, el sistema el sistema de nombres, el servidor, y lo está descargando. Está verificando y ahora lo va a instalar. Listo, ya se instaló el servicio DNS dentro de esa máquina. Ahora debemos proceder a la configuración de dicho servidor. Entonces, por lo general, señores, los archivos de configuración de los servicios en plataformas Linux están en el directorio etc. ¿Oyeron? Precisamente el directorio etc es el directorio de los archivos de configuración. Y las bases de datos de cualquier servicio, por lo general, están en la carpeta bar. ¿Oyeron? De todas formas, los archivos de configuración especifican esto particularmente.
El archivo de configuración DNS en CentOS está dividido en varios archivos. ¿Oyeron? En otros sistemas es uno solo. Pues como les digo, ya depende del servidor de la distribución Linux, pues tocará buscar, si es caso, si no lo han manejado en internet, cuál es el archivo de configuración y lo voy a encontrar sin ningún problema. Entonces aquí vamos a ingresar utilizando el editor B. Vamos a entrar a la carpeta etc y al archivo named.conf. Por lo general, pero esto no es obligatorio, el archivo de configuración termina con extensión .conf. Listo. Entonces, usando el editor B, el editor de texto B, estoy entrando aquí al archivo de configuración y miren que ya tengo unos parámetros ya creados aquí. Estos son parámetros de configuración ya definidos. Miren al final, hay dos include. Si se acuerdan de PHP, por ejemplo, include es para traer e incluir archivos. Bueno, lo mismo pasa aquí. Miren, aquí hay otro archivo de configuración, rfc1912.zones. Este es para configurar las zonas de búsqueda del servidor. Y este es para la llave que se va a utilizar para autenticación del servidor. Muy bien. Entonces, entremos a la parte de arriba, la parte de las opciones. Voy a explicar algunas, no voy a explicarlas todas, porque incluso hay algunas aquí, hay algunas que no están aquí que yo podría escribir. Entonces, por ejemplo, listen on port es para definir el puerto de escucha. En este caso, pues el primero para IP versión 4 y el segundo para IP versión 6. Aquí abrimos llaves. Miren esto, aquí hay un punto y coma al final de este número, de esta dirección IP de localhost. Cerramos la llave que abrimos al inicio y un punto y coma al final. Esos puntos y comas son obligatorios y hay que tener muy claro que no me falte ninguno. Entonces, con esta configuración estamos diciendo que el servidor va a escuchar en el puerto 53, pero solo para esta dirección IP. O sea, solamente va a escuchar para el localhost. Yo esto lo podría cambiar aquí. Por ejemplo, voy a presionar I para escribir y escribo aquí en, o sea, cualquiera. En ese caso va a responder para cualquier por cualquier interfaz de la computadora, digamos así. Pero digamos que esa no es una buena configuración. Digamos que 127.0.0.1 y yo puedo poner aquí separado por ese punto y coma otra dirección IP 192.168.1.119 punto y coma. ¿Vieron? Cada punto y coma es un fin de línea. Puedo separarlo aquí por espacio. Indicándole, bueno, vas a responder para localhost y vas a responder desde la interfaz de red tuya, la propia, por la que te van a conectar tus clientes. ¿Listo? Entonces, eso es por dónde vas a escuchar tú. ¿Por qué interfaz? En caso de que tengas varias, por ejemplo. ¿Ya? Aquí, listen on port IPv6, pues pones la dirección IPv6 de tu máquina. 2001, 2.db8, 2.acat, 2.1, 2.2. 119, punto y coma. ¿Oyeron? Ojo, como ya les dije, ese es tu servidor DNS. Normalmente ahí pones la IP del servidor DNS. O puedes poner any, ¿oyeron? Para que escuche por cualquier interfaz. Si tiene una sola, pues no hay problema, es la única que tiene. Si tiene dos interfaces, pues es probable que tú solamente quieras que responda, por ejemplo, hacia Internet. Y entonces tú pones la interfaz que va para Internet. O no, solamente para la red interna. Entonces lo pones en la interfaz que va para la red interna. Ya eso es particular de cada configuración. Directory es el parámetro que le dice dónde están los archivos de zona. Deben estar en esta carpeta, /var/named, como les dije. ¿Ya ven? Entonces, esta es la carpeta donde yo deberé colocar los archivos de configuración de cada zona DNS, o sea, cada nombre de dominio. Los archivos de caché, de las estadísticas, ¿sí? Esto, miren, para esta parte, perdón, allow query, es para definir
quién te puede hacer consultas a ti, DNS. ¿Listo? Entonces, si tú eres un servidor público que le vas a responder a cualquier computadora en internet, tú puedes cambiar esto aquí si quieres y poner any también. Any. Y respondes para cualquier dirección. Pero si eres, digamos que, si eres un servidor privado que solamente deberías responder para tu dirección IP, tú aquí pones 192.168.1.0/64 para indicar que solo le vas a responder a esa red. Punto y coma. ¿Eh? Aquí creo que decía localhost. Pero entonces tú aquí le puedes decir, ojo, solo a esta red. Son los únicos que te pueden hacer solicitudes a ti. ¿Ya? De esa manera, pues te aseguras de que solamente los equipos de tu empresa puedan responder a tus solicitudes. ¿Listo? Aquí está la recursividad habilitada. Este servidor va a ser un servidor recursivo. Y pues ya que hay otros parámetros adicionales, este archivo, esta configuración de zona punto, punto es la zona principal de DNS donde están los servidores raíz. Los servidores raíz de DNS son los servidores de la NASA, de la Universidad de Berkeley, del FBI, o sea, los servidores maestros que están, digamos que, definidos como los servidores principales de dominio y que te podrán decir quiénes son los autorizados a responder a ciertos nombres. Ellos no les responden a nadie, solamente les responden a otros servidores. Muy bien, entonces algo como esto debemos crear en nuestras zonas de búsqueda. Pero esas zonas de búsqueda las vamos a configurar en este archivo que está aquí. Se podrían configurar aquí, pero lo ideal es ser organizado y guardarlos mejor en el archivo que está definido para eso. Entonces, estamos en el editor B. Para guardar aquí, decimos escape, la tecla escape, 2 puntos, y escribimos W para guardar y Q para salir. Listo. Si no nos equivocamos en nada, cuando reiniciamos el servicio, pues vamos a ver que funciona sin ningún problema. Ahora vamos a entrar a ese archivo de namet.rpc. Entonces decimos otra vez b /etc /namet.rfc 1912.zones. Y ahí vamos a resolver nuestro sistema de dominio. Listo. Entonces, miren que ya él tiene unas guías aquí. O sea, yo me tengo que guiar por lo que ya está. Aquí hay una resolución para la zona llamada localhost.localdomain, que es interna. Tipo maestro, o sea, este es un servidor maestro, o por lo menos esta zona es maestra en este servidor. File es el nombre del archivo de base de datos de la zona, en este caso, que se asocia a localhost.localdomain. Y será un archivo que se llame namet.localhost. El allow date es para actualizaciones de sistemas de DNS dinámico. Un servidor DNS dinámico es un servidor que se asocia a una máquina que normalmente cambia su dirección IP. O sea, no tiene una dirección IP fija. Entonces, imagínense configurar una base de datos DNS de una zona que no es fija, de una IP que es cambiante. Entonces, te toca contratar con un servicio, que es un servicio DNS dinámico, puede ser con DNS o con NoIP, por ejemplo, y que ellos se encarguen de mantenerte actualizados tus nombres de dominio, tus direcciones IPs. Entonces, tú aquí defines la dirección de ese servidor DNS dinámico. La zona localhost. La localhost de IP versión 6, esta es la más complicadita de configurar, porque te toca poner la dirección IP versión 6 al revés. La zona inversa IP versión 4, o sea, la que te responde, tú le das la IP y él te da el nombre.
Con respecto a esto, aquí hay un pequeño problema a nivel público, por ejemplo, y es que si tú no eres el dueño de la dirección IP, sino que tú lo tienes contratado con un tercero y no le especificaste o no lo contrataste para que te resolviera también de manera inversa, cuando tú le des la dirección IP, él le va a preguntar al dueño de la IP, que es tu proveedor y no eres tú. Y si tu proveedor no configuró la resolución inversa, va a responder con el nombre que él le haya puesto a esa máquina y no el que tú decidiste ponerle. Tendrás que contratar con ese proveedor, decirle, hey, necesito que me resuelvas también de forma inversa. Y que si te preguntan por la IP esa tuya, donde tienes mi servidor, tú le digas que ese servidor es mío y no que es el tuyo. Si tú no haces eso, pues lo más probable es que él responda con el nombre que él se inventó para esa máquina y no el nombre que tú le pusiste. ¿Ya? Tengamos claro que como los DNS son bases de datos distribuidas, el que me responda es el que me da el nombre. Y puede que haya varios servidores DNS que respondan hacia la misma máquina, cada uno con un nombre distinto. ¿Oyeron? Eso se puede. Entonces, digamos que ahí no habría ningún conflicto. Entonces, digamos que aquí tendríamos la resolución inversa, pero para la zona localhost. En el documento se explica cómo se configura la zona inversa. Aquí voy a configurar solamente la zona directa, ¿sí? Que es la que tú le das el nombre y él te responde la dirección IP. Entonces, para eso, yo aquí voy a definir acá, voy a presionar la tecla I para poder escribir, para poder insertar. Deberé escribir aquí, igual como está allá, zone. Voy a crear aquí dos dominios, cua.edu.co, ¿verdad? Que va a ser uno de los dominios. Voy a crear dos porque más adelante vamos a configurar un servidor web con lo que se conoce como hosts virtuales y necesito que el servidor responda a dos nombres distintos. Abro llaves. Enseguida, para no equivocarme, pues cierro llaves y le pongo el punto y coma. Me guío por el que está arriba, este de aquí, si ven. Estas llaves cierran esto de aquí. Abro un espacio aquí en la mitad. Tipo master también, porque este es el principal. Si fuera un esclavo, tendría que ponerle slave. Y decirle más abajo quién es su servidor maestro, con el parámetro master. Punto y coma. File es cómo voy a llamar al archivo de búsqueda DNS, del archivo de zona DNS, que deberá estar en la carpeta var.namet. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el archivo de configuración. Ahora, yo puedo ponerlo en realidad donde yo quiera. Y yo aquí puedo decir /home, /cua, /archivo. ¿Sí? El nombre del archivo que le voy a poner. La realidad es que yo lo puedo poner donde yo quiera. Pero lo recomendable es dejarlo organizado. Entonces yo le voy a poner el archivo directa.zone. A propósito, y les aprovecho para decirles que CentOS y los sistemas basados en Red Hat implementan algo llamado la seguridad mejorada de Linux, que permite darle a cada carpeta o a cada archivo del servidor de un sistema operativo pues un contexto. Por ejemplo, el servicio web tiene el contexto HTTP content, o sea, contenido HTTP. Si tú metes el sitio web dentro de una carpeta que no tenga ese contexto, el servidor no te lo acepta. Tendrías que tomar la carpeta donde lo pusiste y cambiarle ese contexto. Eso como mecanismo también de protección para evitar eh, digamos que se configure cualquier carpeta que no tenga los parámetros de seguridad necesarios para configurar bien, para mantener la seguridad del servidor, digámoslo así. Entonces lo mismo pasa con el sistema DNS. La carpeta Barnamet ya está definida como una carpeta para archivos de DNS. Entonces si tú lo metes en otra carpeta, tienes que darle ese contexto a esa otra carpeta. ¿Oyeron? Muy bien. Entonces aquí ya creamos el sitio. No le vamos a poner el load date,
No lo necesitamos, la verdad. Esto es lo mínimo que se necesita aquí. Y vamos a crear otra zona que vamos a llamar, por ejemplo, otra.com.co. Ojo, esos nombres de dominio tuve que haberlos comprado en algún momento, ¿no? Si voy a poner esto en internet. Si esto es aquí privado, pues no importa. File, y le voy a llamar al archivo otra.son. ¿Por qué ese nombre? Porque yo quiero, es el nombre que yo decida, o sea, la hora del T. Lo que sí es que tengo que crear el archivo. Punto y coma, cierro llaves, punto y coma. ¿Listo? Vamos a poner cómo sería la configuración de inversa, en este caso, para la dirección IP privada, perdón, para la dirección IP versión 4. Y decimos zone, por ejemplo, y acá toca invertir la dirección IP de red. La dirección IP de red, ¿oyeron? Entonces, como esta es la 192.168.1 como red, yo aquí la pongo como 1.168.192. Y deberé incluirle el dominio in-addr.arpa, que es el nombre asociado a la resolución inversa. ¿Oyeron? Eso es obligatorio ahí. In, y defino type igual master, y cuál va a ser el archivo. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, inversa.son. Cierro llaves, punto y coma. Y la IP versión 6, pues en ese caso me toca tomar el enlace 64, que es el de la IP, y ponerlo también al revés, y cojo, así como está aquí, señores. Número por número, y tendré que ponerlo completo, ¿sí? Con los ceros de relleno también. Bueno, los números hexadecimales, ¿vieron? En ese caso. En el documento está cómo se haría. Entonces no vamos a configurar archivos de zona, nada más quería mostrarles esa parte. Para que vieran lo del in-addr.arpa, que es obligatorio. Muy bien, guardamos. Escape, dos puntos, WQ. Listo. Entonces ya con eso configuramos el servidor. Ahora tenemos que crear los archivos de zonas que me van a resolver los nombres. Entonces, ya yo que hice aquí, le dije, bueno, tú vas a permitir conexiones desde esta dirección, le vas a responder a esta red. Estos son tus zonas de búsqueda. Esta es la que se llama Cuba y esta es la que se llama otra. El archivo de configuración para esta es este y el archivo de configuración para esta es este otro. ¿Oyeron? Entonces, ahora tenemos que configurar esos dos archivos. Pero ¿qué pasa con esos dos archivos? Directa.zone y otra.zone. No existen. Toca crearlos. ¿Listo? Entonces, en este caso, ellos deberían estar en la carpeta var namet. ¿Por qué? Eso es lo que dice el archivo de configuración en la directiva directory. ¿Listo? Entonces, me voy a pasar a esa carpeta. cd /var /namet. ¿Listo? Le voy a decir ls, perdón, para ver lo que hay ahí. Y veo que ahí están los otros archivos. El namet.localhost, el namet.loopback, que son los que se asocian a las resoluciones inversas y directas de las diferentes zonas configuradas. ¿Oyeron? Es más, si se dan cuenta, el archivo de la zona inversa IPv6 y el archivo de la zona inversa IPv4 es el mismo, namet.loopback. Eso se puede, eso no es problema. Más, yo podría haber hecho que la zona cuba.edu.co corresponda tanto a Cuba como a otra, sin ningún problema. Pero siempre es bueno mantenerlos separados digamos que por buenas prácticas, digamos así. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora, para no tener que escribir todo desde cero, es que voy a crear el archivo directa.zone basado en el nombre namet.localhost, que es el nombre de resolución directa del nombre localhost. Entonces, para eso voy a copiar el archivo cp namet.localhost
y le voy a poner el nombre directa.zone. Esto es copia, pega. Cópiame en named.localhost y pégamelo en la misma carpeta, pero con el nombre directa.zone. Listo. Si le doy un ls, voy a ver que ahora aparece el archivo directa.zone. ¿Listo? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es entrar a directa.zone y configurarlo. Y después de que lo configuremos, lo usamos como base para crear el archivo otra.zone. Pues vi directa.zone y ahí vemos el archivo que tiene ya los parámetros asociados a la configuración de localhost y lo vamos a usar como base. Muy bien, definamos el sentido de estas variables que están aquí. TTL es el tiempo o el tiempo de vida de la caché DNS del servidor. Quiere decir, bases de datos nombres de dominio que tú aprendas de otras máquinas, guárdalos por un día, en este caso, 1D. Guárdalos por un día y después de un día ves y verifica si no han cambiado y cosas por el estilo. O sea, tu caché DNS la vas a guardar por un día. Aquí, arroba es la propia máquina. Iniciamos lo que es el registro SOA. Este es el primer registro que se toca crear, que es el Start of Authority o inicio de autoridad. Es para definir lo que se conoce como la zona de autoridad del registro DNS. Aquí, en este arroba, se define cuál es la máquina que va a responder como la autoridad DNS en este caso, que es ella misma. Yo podría aquí poner otro nombre. Voy a presionar la tecla I para escribir y voy a poner aquí el nombre ns.fua.edu.co y lo voy a terminar con un punto. Ese punto al final es necesario cuando pongo el nombre de dominio completo, porque ese punto al final es el que le dice el nombre está completo. ¿Oyeron? Es lo que se conoce como el FQDN, el nombre de dominio completamente cualificado. Podrías ponerlo simplemente así. Y en ese caso no tienes que poner el punto porque le dices, hey, este solo es el nombre de la máquina. Le falta el nombre de dominio. ¿Oyeron? Yo prefiero por lo general, pues en este caso, ponerle el nombre completo y terminarlo en punto. Si no le pongo el punto, señores, él dice, le falta el dominio. Así que él va a asumir que el computador se llama ns.cua.edu.co.edu.cua.edu.co. Entonces, ahí se me genera el error entonces. Y aquí es el nombre del root, o bueno, del administrador del DNS. root.cua.edu. Perdón, ya tiene el punto. ¿Eso para qué? Eso es para que le mande correos al root en caso de que algo pase en el DNS. Un correo interno, privado que él manda ahí de él. Muy bien. Estos parámetros de aquí, señores, son los parámetros del SOA, digamos así. Serial es el número de serie que se utiliza para que el servidor esclavo sepa si hay o no una actualización de los registros en el servidor maestro. ¿Cómo así? Este número le indica al servidor DNS si su información está actualizada o no. Digamos que yo creé el servidor maestro y el servidor esclavo y los números de serie de ambos son 0 y 0. Si por alguna razón yo hago cambios en el servidor maestro, deberé colocarle aquí un número más grande que el que tenía antes. De tal manera que cuando el servidor esclavo haga la verificación, del número de serie, mira que el servidor maestro tiene un número de serie más alto, entonces él dice, hubo un cambio y debo volverme a sincronizar. Así que deberé solicitar nuevamente la base de datos DNS del maestro para actualizarme. De tal manera que yo no tenga por qué volver a meter los parámetros otra vez en el servidor esclavo, sino que el servidor esclavo él mismo se autoconfigure. Ahora, ¿cómo hace eso el servidor esclavo? Eso se llama una transferencia de zona.
aquí refresh 1D, o sea, un día. Puedo poner también un valor numérico, y si pongo solamente un valor numérico es la cantidad de segundos. Refresh este es el tiempo que tienes que mirar para refrescar tu información. O sea, validar el número de serie para ver si cambió. O sea, que todos los días pregúntale al servidor maestro su número de serie. Y si el número de serie que tiene el maestro es mayor al que tú tienes, haz una transferencia de zona. Listo. Entonces, ¿qué pasa si pasó el día? Yo intenté conectarme y no me respondió, porque el servidor de DNS maestro no me respondió por alguna razón. Retry es vuelve a intentarlo en una hora. ¿Sí? Y así, cada hora ves intentándolo, ves intentándolo, ves intentándolo. Expirar es, si pasa ese tiempo de expiración y no has obtenido una respuesta del servidor maestro, anula esos registros DNS. Lo más probable es que ese servicio DNS ya no funcione, ya no esté siendo utilizado. Así que elimina los registros DNS, ya no respondas a esos nombres de esta zona de autoridad. En este caso es una semana. O sea, si ha pasado una semana y el servidor no te ha respondido las solicitudes, tú deshabilítate también. No respondas a este dominio, por lo menos no respondas. Y minimum es el tiempo que los servidores, o digamos que los clientes, perdón, van a guardar ellos en caché la información de respuestas DNS que tú les hayas dado. Ya, tú le estás diciendo aquí a los servidores, a los otros clientes, ahí, solamente resguárdalo por 3 horas. Después de 3 horas tienes que volverme a preguntar. Esta es la minimum TTL de los clientes. Y esta es la TTL del servidor. ¿Oyeron? Muy bien, aquí cerramos el paréntesis, ¿verdad? Que abrimos acá arriba de la zona de autoridad del registro SOA. Y ahora vienen los otros registros, que son el registro NS de Name Server, indicándole quién es el servidor de nombres. ¿Asociados a qué nombre? Bueno, como no hay nada aquí, es al nombre de dominio local, a cuba.edu.co. ¿Listo? El que se define en la zona. Y aquí voy a ponerle el nombre ns.cuba.edu.co. Registro A. A es de address o dirección. Entonces, no está asociado a ningún nombre. Se podría poner también un arroba ahí. Y eso asocia a que es solo el nombre de dominio, cuba.edu.co. Y en ese caso, aquí toca decirle, bueno, ¿qué dirección IP vas a responder con ese nombre? Entonces vamos a responder la dirección IP local, por ejemplo, en este caso. Normalmente, ¿qué se recomienda poner ahí? La dirección IP del servidor web, para que el servidor web responda cuando ponga solo el nombre de dominio. Pero entonces, como el servidor DNS y el servidor web van a ser el mismo, ojo, en el registro NS, él está esperando un nombre. En el registro A, él está esperando una dirección IP. ¿Vieron? Esos son los tipos de registro. Acuérdense, estos son los tipos de datos aquí. Y 4A es el registro de una dirección IP versión 6. Entonces vamos a hacer lo mismo. 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos, ACAT, 2.1, 2 puntos, 2 puntos, 119. ¿Listo? Entonces ya tengo configurado mi servicio DNS para que responda IPv4 e IP versión 6. Vamos a crear ahora un registro asociado a un nombre específico, que es el nombre web, por ejemplo. No le voy a poner la extensión por el espacio, pero se la podría poner. Pero si le pongo aquí web.cuba.edu.co, pues debo poner terminarlo en punto. Si no, pues lo dejo así. Y aquí, obviamente, pues le ponemos la dirección IP del servidor web, en este caso.
Normalmente las empresas anteriormente era obligatorio que definieran una estructura de nombres a utilizar. Por ejemplo, la Universidad del Atlántico se casó con dioses de la mitología griega y sus servidores, digamos que tenían nombres como Zeus, Cronos, Apolo, Neptuno, ¿sí? El servidor de base de datos era Neptuno, el servidor de web principal era Apolo. Obviamente esos nombres eran nombres propios, locales, ¿no? Digamos que el servidor, si tú ponías apolo.uniatlántico.edu.co, te ibas a la página de la Universidad del Atlántico. Pero si ponías www también, y ahora vamos a ver por qué era que pasaba eso. Entonces tú aquí puedes decir también un servidor de correo que se llama mail a, entonces tú vas a decir que es el IP 192.168.1.120, ¿sí? Esa IP no existe en la red, pero él simplemente responde. Para mail, esta es la IP. Él no tiene nada que ver con que si la IP existe o no existe. ¿Oyeron? Por ejemplo, le decimos que FTP es la dirección 192. Perdón, .168.1.125, ¿sí? Y ahí vas poniendo tú los servidores. Ahora vamos a darle una IP versión 6. Tú dices que web es 4A de 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos ACAT 2.1, 2.110. Mail, el registro 4A. Perdón, me equivoqué acá arriba, es 2.1. 2 puntos, y vamos a decir que es la 120, igual que en la IP versión 4. Ya saben que eso no es obligatorio. Y así vas poniendo todos tus servidores. Disculpen, aquí cometí un error. Entonces, quiere decir que cuando le preguntes por web, él te va a decir esta IP y te va a decir esta IP. Perdón, esta. Y cuando no le digas cuál es el nombre, sino solamente el dominio, te va a responder esta IP y esta de acá abajo. IPv4 y IPv6. Veamos otro tipo de registro. Entonces yo digo www, porque es que la gente no va a saber que el servidor se llama web. ¿Ya? Entonces yo le digo CNAME. En este caso voy a crear un registro de canonical name o apodo. Y voy a decir que ese es el apodo de web.cuba.edu.co. ¿Listo? A mí me gusta ponerlo así. En la primera pongo el nombre incompleto y en la segunda pongo el nombre completamente cualificado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este registro CNAME es un apodo. Entonces decimos www es el apodo de web. Y después tendrás que buscar cuál es la dirección IP de web para que puedas resolver el nombre. De esa forma, así el servidor del Atlántico se llamara Apolo, él tenía un alias que era www y te funcionaba tanto con Apolo como con www. La Norte se casó con Árboles de la región y tenía Guayacán, era el servidor principal de web de ellos. ¿Ya? Entonces, la Universidad Simón Bolívar tenía próceres de la patria. Entonces sus servidores se llamaban Bolívar, Santander, ¿ya? Caldas, creo que también había otro servidor, no recuerdo. Entonces son Sucre, diferentes servidores basados en nombres. Cada empresa se casaba con un tema. Ya eso no es obligatorio, entonces digamos que ya tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Muy bien. Y ahora vamos a crear, por ejemplo, para arroba un MX vamos a decir, quién es el intercambiador de correos de este dominio. Entonces le damos un valor porque hay que ponerle un número de prioridad asociado al registro del servidor de correo. Y le voy a decir que es mail.cua.edu.co. Diciéndole, este señor es el servidor de correo de este dominio, ¿viste? Ten eso en cuenta y ya sabes,
cuando te manden un correo a cuba.edu.co, es el señor mail. Si hay otro servidor, entonces ponemos MX, por ejemplo, 11 o 20, o sea, un número más grande, para indicar que él es el secundario. Y ahí vamos, ahí se van configurando todos los que se necesiten. Cuando vas a trabajar con los correos de Google, ellos te dicen qué poner aquí. ¿Ya? Como te digo, tú no tienes por qué poner aquí el CUA, puedes poner otros dominios distintos, porque son otros dominios los que te responden al correo. Muy bien, entonces digamos que aquí son algunos de los registros y esa es la configuración de la base de datos. ¿Saben? Entonces voy a darle escape, dos puntos, perdón, WQ para guardar y salir. Listo. Voy a decirle aquí un ls-l para que vean algo. Notemos algo en los usuarios. La primera columna de nombres que aparece aquí, se ve el nombre Namet, root, Namet, root, ¿sí ven? Ese es el usuario dueño de ese archivo. Miren que para los nombres de dominio, perdón, para los archivos de las zonas de búsqueda normales, las que estaban ya preconfiguradas, tenemos por usuario root y después tienen un nombre llamado Namet. Ese es el grupo dueño. Antes de eso están los niveles de permisos, ¿sí? No sé si vieron, me imagino que vieron algo de eso en sistemas operativos. RW indica que el usuario dueño, o sea, root, tiene permisos de lectura y escritura. El otro permiso, el R, es el grupo. O sea, el grupo NAMET tiene permiso para leer el archivo. Y a los últimos 3 niveles, porque es R-, y los últimos 3 guiones, indica el resto de grupos. ¿Listo? Ellos no van a poder hacer nada, perdón. Muy bien. ¿Qué es el grupo NAMET? Y si se dan cuenta, también hay un usuario llamado NAMET. Por cada servicio hay un usuario y un grupo creado. ¿Oyeron? Para el caso del servicio DNS hay un usuario llamado NAMET. ¿Oyeron? Ese usuario NAMET no es un usuario para yo loguearme en el sistema. No tiene permiso de loguearse. Pero sí es el que va a gestionar todos los procesos asociados a la resolución de nombres. Y él pertenece a un grupo llamado NAMET. ¿Qué va a pasar con directa.zone? Si nos damos cuenta, cuando el servidor DNS quiera leer el archivo, no va a poder. ¿Por qué? Porque él no tiene permiso. Él en esa línea pertenece al grupo otros. ¿Ya? De tal manera que no voy a poder resolver los nombres porque el usuario NAMET no va a poder leerlos. Entonces me toca cambiar el usuario o el grupo. ¿Listo? O ambos, si quiero, para que el usuario NAMET pueda leer el archivo y escribir en algún caso. ¿Qué pasa si le permito la escritura? Pues que externamente cualquier cliente DNS podría intentar escribir y modificarme la base de datos DNS. ¿Ya ven? En ese caso yo digo, no, pero sabes que mejor nada más le doy permiso de lectura para que el servicio pueda responder a las solicitudes y no pueda estar escribiendo nada. Entonces lo que vamos a hacer es que le voy a decir chgrp, por ejemplo, para cambiar el grupo, o le podía decir chowned para cambiar el usuario y el grupo. Vamos a decirle así. Y le voy a decir root namet directa.zone. ¿Por qué se creó así, señores? Porque el que creó el archivo fue el root. ¿Ya? Entonces, de esa forma, el grupo NAMET al que pertenece el usuario NAMET podrá leer el archivo y el usuario root será el único que lo va a poder modificar. Entonces, listo. Vamos a mirar otra vez un ls-l y vamos a ver que ahora cambió. En el directa.zone ahora aparece igual que los otros archivos con el grupo NAMET. Otra forma, haberle puesto el permiso de lectura a otros grupos, pero eso permitiría que cualquiera pudiera leer el archivo. Entonces, uno tiene que pensar en la forma
más segura de hacerlo, ¿oyeron? Siempre buscando la forma más restrictiva. Incluso una particularidad es enjaular el servicio, o sea, para que no quede abierto a que yo me pueda mover por el sistema. Tengan claro, yo estoy haciendo, si yo le hago una solicitud DNS a esta computadora, yo le estoy mandando una solicitud a través de la red. Y yo puedo alterar esa solicitud y mandarle un comando que se mueva por las carpetas, por ejemplo, y que me descargue, por ejemplo, el archivo de contraseñas del usuario, del sistema. ¿Ya? Acuérdense que yo puedo usar el servicio como yo quiera. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos definido nuestro servicio DNS. Ahora vamos a, digamos que a reiniciar nuestra máquina, nuestro servicio DNS, y decimos systemctl, ¿verdad? Start, porque es la primera vez que lo vamos a iniciar, y le decimos Namet, que es el nombre del programa que inicia el servicio, namet.service. Bueno, al parecer hubo un error en alguna parte de la configuración. Hay que verificar dónde nos equivocamos. Y para eso podemos decirles status aquí. Y aquí me está indicando que en namet.conf, digamos que ya finalizando, en las etc namet.conf, en la línea 19, hay un prefijo inválido con la longitud 64. ¿Oyeron? Entonces toca entrar ahí y ver qué fue lo que colocamos para configurarlo bien. Entonces, con eso finalizamos ahí y vamos a entrar al archivo etc namet.conf, que es donde él me está diciendo que está el error. Eso está en la línea de abajo hacia arriba, en la cuarta línea del error. Listo. Ah, bueno, aquí bien. Ya encontré el error. Si yo le quiero decir 2 puntos, set nu en el editor V me cuenta las líneas. Y aquí está la línea 19. Ese 64 no va ahí. Esto no es IP versión 4, esto es IP versión 6, 24. Y 24. ¿Ya ven? Y aquí nos falta también el registro DNS de la red DNS de IP versión 6, 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos ACAT, 2.1, 2 puntos, 2 puntos, slash 64 para la IP versión 6. Entonces, aquí me estaba diciendo que había un error en esta red, porque 64 no aplica para IP versión 4. Guardamos y volvemos a ejecutar el servicio. Ah, perdón, ese es el status. Vamos a decirle Q y vamos a decirle Start. Vamos a probar Restart, de pronto es porque ya está iniciado. Ya está intentando iniciar. No, debe haber otro error. Vamos a ver el status otra vez. Ah, bueno, me está indicando, se me había pasado eso. Me está indicando que no se ha creado la zona otra.com. ¿Oyeron? Otra.com.co. Acuérdense que creamos 2 dominios. Sí, toca crear ese dominio también. Entonces, vamos a hacerlo enseguida. Vamos a decirle aquí y voy a copiar cp directa.zone y le voy a poner el nombre otra.zone, que fue el que dije en el archivo namet.com como se iba a llamar. Listo. Y vamos a manejar los mismos nombres, pero con
perdón, las mismas direcciones, pero con otro nombre. Entonces voy a entrar aquí a otra.zone y aquí simplemente voy a cambiar el dominio. ns.otra.com root.otra.com y hago lo mismo con todos estos dominios al completo. Si lo hubiera puesto sin el nombre cualificado, pues hubiera sido más fácil. Listo, vamos a hacer que los dos servidores respondan a lo mismo. Listo. Y hacemos otra vez el chown. Vamos a hacer esta vez chgrp para que nada más cambie el grupo. Porque el root va a ser, perdón. Porque el root va a ser el mismo, el usuario. ls-l, vamos a verificar. Y listo. Ahí tenemos directa acá arriba de segundo y otra pues antes del último. Muy bien, vamos otra vez ahora sí, systemctl, restart, namet. Pues podemos omitir el service. Otro error, vamos a ver en qué nos equivocamos ahora. Ese es el problema aquí. Y él dice que hay una mala configuración en la zona también. nsqa.edu.co no tiene una dirección en la zona QA. Ah, bueno, saben, ya vi qué pasó. Tenemos un error en qué. Miren aquí. Vamos a entrar a directa.zone y luego a otra.zone. Tenemos aquí un nombre ns.qa.edu.co y no hemos definido una dirección IP para ese nombre. ¿Sí ven? Entonces vamos a crear aquí. Presiono la tecla O para abrir el espacio y le digo ns. Y obviamente pues esta es local, ¿no? Acá el IPv6. Yo debo responder todos los nombres que ponga. Perdón. Entonces había puesto un nombre NS y no había definido cuál era su IP. Pero ojo, como el servidor DNS y el servidor web van a ser el mismo servidor, pues responden a la misma dirección IP. Y hacemos lo mismo en otra.zone. El problema está en ambos. NS A. Vemos que también se resuelva por IPv6. Obviamente lo ideal es que el servicio DNS esté por un lado y el servicio web por otro, ¿no? Pero tenemos falta de recursos aquí. Listo. Verifiquemos a ver. Listo, ya. Ahora sí, no surgió ningún error. Así que el servicio cargó y funcionó sin ningún problema. Ahora tengo que configurar el computador, por ejemplo, esta máquina para que responda al dominio, para configurarle el cliente, para hacer las pruebas locales. ¿Oyeron? Porque si yo hago aquí una prueba con el comando nslookup, por ejemplo, miren que él le está preguntando a un servidor que es el 192.168.1.1, que es mi puerta de enlace, que también tiene servicio DNS. Y miren que sí existe, y me está respondiendo que es la 192.95.31.78, una dirección IP pública. ¿Oyeron?
Entonces, sí existe un servidor con ese nombre. Entonces, debo decirle al sistema, sabes que no le preguntes a ese servidor, pregúntate a ti mismo. Entonces, para eso yo puedo entrar aquí al archivo etc resolve.conf, que es el cliente DNS, ya no el servidor. Y aquí miren que está generado por el Network Manager y que tiene esta dirección asignada. Entonces yo puedo ponerle aquí y decirle 119. ¿Listo? También le puedo poner name server 2001, 2.db8, 2.acat, 2.1, 119, para que responda por IPv6 también. Entonces uno aquí pone el maestro, el esclavo, todos los servidores DNS que quieras que vayas a definir. Incluso puedes poner también el de Google o cualquier otro externo. En caso de que el primero falle, pues responde el otro y así sucesivamente. Escape 2.wq. Y en este caso, pues no hay que, bueno, no había que reiniciar nada antes. Vamos a ver ahora. DNS lookup. Miren que ahora sí está respondiendo el servidor local, ¿cierto? 192.168.1.119 y me está diciendo que www.cuba.edu.co es un nombre canónico de web y que web tiene la dirección IP 192.168.1.119 y que el servidor, y la IP versión 6, 2001, 2.db8, 2.acat, 2.1, 2.2, 119. ¿Saben? Entonces, en ese caso, digamos que el servidor DNS ya está listo para responder. Es más, le puedo decir aquí. Vamos a ver qué pasa. Miren, también está encontrando nombres en otros servicios. O sea que mi servidor DNS está preguntándole a Google y Google le respondió. ¿Sí? Tanto la IP versión 4 como la IP versión 6. ¿Sí se dan cuenta? O sea, como este servidor es recursivo, ya él va y pregunta afuera también. Porque él tiene internet. ¿Listo? Entonces, lo que toca configurar ahora es los clientes, pero tenemos que habilitar digamos que el firewall para que el servidor responda a las solicitudes de DNS. Muy bien. Entonces, anterior a la versión del kernel 3.0, se habilitaban los comandos de IP tables. Todavía se sigue usando, pero ya se maneja de otra manera. Ahí, por ejemplo, bueno, tenemos IP tables todo habilitado, todo abajo. Está el servicio, no está poniendo ningún tipo de restricción, ¿sí? Pero normalmente en un servidor, pues esto no se maneja de esa manera, ¿ya? Vamos a utilizar el comando firewall-cmd y le voy a decir aquí get zones para verificar cuáles son las zonas activas y él dice que la zona activa es la zona public, se llama así public, asociado a la interfaz end 0S3. Y yo simplemente para habilitar, por ejemplo, si el firewall estuviera arriba, le digo firewall-cmd menos zone igual a public para que se asigne solamente a la zona pública menos @port igual 53/tcp para decirle que agregue el puerto 53 y le adicione el permiso. Perdón, es UDP, disculpen. Bueno, que también hay que habilitar TCP. Y permanente para que se guarde de manera permanente y si el servidor se llega a reiniciar, pues no importa, la configuración quede definida. ¿Listo? Muy bien. Y después le decimos lo mismo, pero al puerto TCP, en caso de que queramos habilitar las transferencias de zona. ¿Listo? Y luego decimos firewall -cmd. Disculpen.
Disculpe, me faltó el guión. Listo. Muy bien, vamos a ver status. No me reconoce la... Perdón. Está corriendo. Muy bien. Vamos a decirle iptables -L, pero no está asociado, o sea, no está mostrando las políticas de iptables. Vamos a decirle aquí system cpl start firewall D. A ver si de pronto aquí. No, pues extraño porque debería mostrarme las políticas aquí. Vamos a verificar si de pronto tenemos la conexión y ya está trabajando. Muy bien, lo que vamos a hacer es que nos vamos a pasar ahora a otra computadora. Yo voy a trabajar con una máquina virtual de Windows que tengo acá, porque si trabajo con la máquina real y le cambio los DNS, se me va a caer la conexión momentáneamente mientras se actualiza. Entonces voy a trabajar con una máquina Windows virtual que tengo aquí. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es configurar aquí el servidor DNS, ¿verdad? De esta computadora y voy a poner al servidor que tenemos allá. Vamos aquí IP versión 4. Y aquí tenemos pues la IP manualmente y aquí el servidor DNS voy a poner el 119, que es el que tenemos allá. Listo. En IP versión 4 y en IP versión 6 voy a definir, bueno, vamos a dejarle aquí esta 150, puerta de enlace, y aquí vamos a decirle 119, que es el servidor DNS pues, propio acá. Cerrar. Y vamos a abrir la consola. ¿Listo? Vamos a decirle aquí nslookup www.cua.edu.co y ahí me está respondiendo, mire que me está respondiendo también a través de la dirección IP versión 6. Pues como tenemos IP versión 6, pues él por defecto se va por ahí. Pero también me resuelve la dirección IP privada. Y si le decimos otra .edu.co, perdón, no es edu, es com. Listo, ahí está respondiendo. Y si le decimos mail, me está respondiendo la de mail, ¿sí ven? Entonces me está devolviendo la dirección IP. Obviamente, si yo le hago un ping a www.cua.edu.co, listo, miren, me está respondiendo y se está yendo por IPv6 porque hay una IPv6 habilitada. Eso para que tengan claro que cuando hay IPv6 y IP versión 4, pues siempre se va a ir por IP versión 6. Muy bien. www, vamos a ver, .google.com. También está respondiendo a Google. Y en este caso, pues se va por IP versión 4 porque obviamente, pues la IP versión 6 de nosotros no es válida en Internet. O sea que mi servidor DNS acá, que tengo acá en mi casa, me está sirviendo como servidor DNS en Internet. Muy bien. Entonces, ya tenemos configurado nuestro servidor DNS. Entonces, ya con esto el servicio DNS está funcionando. Quiere decir, ya él está listo, ya él resuelve nombres. Cuando le hagamos solicitudes, él va a responder dichas solicitudes. Si son solicitudes web, pues responderá con la IP. Si son solicitudes de correo, responderá con la IP. Si son solicitudes FTP, lo que sea, él responderá con la IP específica asociada al tipo de solicitud que se le haga. ¿Listo? Entonces, ya el servicio DNS no hay que hacerle nada. Ya le está definido. ¿Listo? Entonces,
Ya lo que toca es configurar los otros servicios que pueden estar en otras máquinas distintas. Bueno, señores, esto es todo lo que teníamos que ver en el día de hoy asociado a lo que teníamos que ver sobre el servidor DNS y cómo se configura para que responda a a los nombres que se le indiquen y que arroje las direcciones IP respectivas. Entonces, con esto terminamos el tema por el día de hoy.